Que Dios le bendiga su vida. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Segunda de Pedro 1, versículo 5. Quiero compartir con la gracia de Dios un pequeño tema en la cual por la gracia y misericordia Dios ha puesto en mi corazón. El otro día, conversando con un varón, con un hijo de Dios, hablando sobre la poderosa palabra de Dios, sobre cómo el Hijo de Dios, cómo la iglesia de Dios tiene que hoy en el presente, avivar el Espíritu Santo que Dios un día puso en su vida, en mi vida. Y este varón me dijo que me citó la escritura en Romanos capítulo 9, versículo 16, donde dice la escritura de que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia, dándome a entender, hermano en Cristo, hijo de Dios, instrumento de Dios, que me quiso dar a entender de que muchas veces no era tanto de lo que uno podía hacer bajo la gracia de Dios, en buscar a Dios, consagrarse, santificarse, orar, ayunar, para que Dios lo use a uno, ya, para que Dios tenga misericordia de uno y lo use, en una forma poderosa, ¿me entiende? Y me causó en cierta forma dolor, angustia en mi corazón, como en cierta forma a veces llevamos versículos y los sacamos fuera de contexto y producimos un error tremendo, ya, para enseñar, para instruir, para adoctrinar muchas veces a la iglesia, ya. Y este versículo en Santiago, un día un varón, un anciano, también me lo dio a entender de esa misma forma, amén. Cuando íbamos a predicar, ya, a la calle, tocamos un tema de conversación sobre cómo uno tiene que llevar el evangelio conforme a la palabra de Dios, amén, con diligencia, como citaba este versículo en el cual yo le pedí al Señor un pan de vida y me confirmó, amén, este trabajito que Dios, por la gracia de Dios, puso en mi corazón y lo confirmó con este pan de vida, donde dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, imagínense qué palabra fuerte, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, ya la virtud conocimiento, ya. Y este varón me dijo también lo mismo, amén, hermano Sansana, ¿cierto? Aquí no es de quien ayuna más, no es de quien ora más, no es de quien se consagra más, sino de quien Dios tiene misericordia, amén. Y ahora era un hermano de mucho peso en cuanto a un grado que tenía, amén, opuesto que tenía la iglesia. Entonces, con la gracia quiero compartir este pequeño mini estudio con respecto a esto, amén, a este versículo poderoso, hermoso y grande, amén, que sale en la escritura y que se refiere al llamado o a la elección del pueblo de Israel, o al llamado o a la elección de mi vida, de su vida, o del pueblo gentil, amén. Y le puse como título, en el nombre del Señor: solo la salvación es por gracia, es un don, un regalo, y algunos dones espirituales que va a depender de la soberanía de Dios.
de la soberanía de Dios. Y aquí hay otro tema también que Dios puso en mi corazón para más adelante, por la gracia de Dios, dárselo a conocer, amén, que Dios me hace entender a mi vida solamente con toda humildad de que una cosa es la soberanía de Dios y que tiene relación con el poder, la autoridad que Él tiene, el dominio que Él tiene, la soberanía de Dios para sus hijos, para su pueblo, y otra cosa es lo que Dios me demanda por su palabra: santidad, obediencia, diligencia, la cual Dios me confirmó este tema, amén, diligencia, esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, Dios ahí también me dio a entenderse, porque muchas veces en nuestra poca consagración, nuestra poca diligencia, amén, nuestra poca servicio de adoración a Dios, amén, de agradecimiento a Dios, amén, nuestra tibieza espiritual muchas veces la cubrimos con bajo la soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere, ¿me entiende? ¿Amén? No, Dios hace como Él quiere y Dios es soberano. Encubrimos nuestra debilidad espiritual, amén, y ponemos ese versículo, amén, que Dios hace como Él quiere, amén, y creo que no es así, amén, porque Dios me demanda casi en todo, en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, amén, que después de la elección, amén, que Dios me entregó por misericordia, por gracia, amén, no por obra, como dice la palabra de Dios en Efesios. De ahí en adelante, dice la palabra de Dios cuando Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme a mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que Dios le bendiga, amén, amén. Le puse como título: solo la salvación es por gracia, amén. Terrible error, amén, de este versículo, en la cual sale en Romanos 9:16, y que dice así, y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice, amén, y tiene como título, amén, elección de Israel. Romanos capítulo 9, elección de Israel. Es como decir, elección, escoger algo, amén, separar algo, amén, que Dios le bendiga. Y el versículo 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, amén. Leí este versículo para no alargarme más, amén, con la ayuda de Dios, amén. Aquí habla la palabra de Dios, amén, claramente, que se refiere a la elección del pueblo de Israel, amén, que no dependió de que el pueblo de Israel corriera, que el pueblo de Israel fuera un pueblo grande, amén, en la parte física, los hombres, mujeres, hermosos, hermosas, alto, de un cuerpo poderoso, etcétera, etcétera, amén, sino que de quien Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel, un pueblo insignificante, y como dice la palabra de Dios, como lo fue conmigo, amén, con usted, amén. El pueblo de Israel no hizo nada, amén, no corrió, no hizo nada. Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Por eso que tiene como título elección del pueblo de Israel. Y dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y el versículo 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Se refiere al pueblo gentil, a nosotros, por misericordia de Dios, que también yo no corrí, aleluya, no hice una obra grande, amén, no hice nada, amén, nada, usted tampoco no hizo nada, amén, solamente fue por la pura gracia de Dios. Dios nos entregó este regalo, esta salvación, y que no es de todo. Dice la Escritura que la fe
no es de todo, lamentablemente. Por eso es que honro y glorifico a Dios por esta bendición, esta riqueza grande que Dios un día puso en mi vida de hacerme su hijo. Amén. Pertenecer a este linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un embajador de Cristo. Amén. Un santo es el nombre del Señor, un reconciliador. Amén. Entre Dios y el hombre. Amén. Dios le bendiga. Por eso que dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Amén. Santo es el nombre del Señor. Dios había escogido al pueblo de Israel. Amén. Y bueno, Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. Lo de Dios es tan hermoso. Amén. Muchas veces no entendemos. Amén. Las cosas de Dios son pero tremendamente que nuestra mente no alcanza, amén, a discernir la grandeza de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en San Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Amén. Pero todo el que le recibiere, amén, le da potestad o le dio potestad para ser llamado hijo de Dios. Y ahí estamos nosotros hoy en día. Amén. Así como el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel le rechazó la gracia de Dios después que lo cogió, amén, después que lo hizo su pueblo amado, amén, le enseñó, amén, sus mandamientos, lo alimentó, amén, tuvo misericordia en el desierto, amén. Al final, ellos rechazaron la gracia de Dios, de este Salvador que Dios mandó para su pueblo, y ese rechazo nos dio la garantía a nosotros, de nosotros ser, amén, ese pueblo no amado. Hoy en día tenemos este privilegio, amén, amén, y esta riqueza, este don, amén, esta salvación que no es por obra, amén, para que nadie se gloríe, sino que solamente por la gracia de Dios, amén, amén. Este versículo, amén, habla sobre la elección del pueblo de Israel, sobre el llamado de Cristo, escogido para salvación, y el llamado por un propósito. Ese es el contexto solamente de este versículo, el cual dice, así que no depende del quien quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Amén. Solo el hombre llamado de Dios es por gracia. Amén. Misericordia, según Efesios 2, 8, 9. Amén. Solo el llamado de Dios es por gracia. Misericordia, según Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia soy salvo. Amén. No por obra, para que nadie se gloríe, sino que solamente por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios estoy en este lugar. Amén. Pero mientras más yo me consagre a Dios, mientras más yo le busque a Dios, mientras más yo ore a Dios, mientras más yo ayune a Dios para que Dios me corte todos los espíritus que muchas veces uno tiene en nuestro corazón, porque para eso es el ayuno. Para eso es el ayuno, aleluya. Amén. Con el ayuno nos purificamos. Amén. Por algo dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestad y principado. Y el ayuno es para eso. El ayuno es que muchas iglesias ignoran, desprecian. Aleluya. Amén. Para eso el ayuno. Amén. Y esto Dios me lo entregó por gracia, por misericordia, este trabajo. Pero la palabra de Dios me ordena que esto tengo que hacerlo en consagración. Amén. En santidad. Amén. Lo mejor posible para Dios. Amén. Diligentemente, como este pan de vida que Dios me entregó por misericordia. Amén. Amén. En Romanos 3:25 dice, Dios ofreció, mire, en Romanos 3:25, mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Con respecto a este versículo que se ha cambiado el contexto. Amén. De que hay mucha gente que dice, amén, que el que Dios no use a uno,
no significa de que uno corre, de que uno se consagra a Dios, sino que significa de que Dios tiene misericordia. Ese es un error, aleluya, una mala doctrina, amén, que el enemigo ha puesto, amén, en muchas personas, amén. Aleluya, que Dios tenga misericordia, amén. En Romanos 3:25 dice, Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados pasados para salvación. Amén. Dios nos dio esta salvación, nos lavó, nos redimió con la sangre del Cordero, nos hizo su Hijo, nos perdonó, amén, de todos nuestros pecados pasados. Hay algo muy importante que Dios me lo reveló por misericordia. De ahí en adelante, después de esa salvación gratis que Dios nos entregó, amén, y nos perdonó nuestros pecados pasados, vuelvo a retirar, amén. De ahí en adelante, la palabra de Dios me demanda sacrificio, amén, entrega, obediencia, así como Dios le dijo a Josué, amén. Mira que te mando, Dios, mira, aquí hay algo muy semejante con respecto a este versículo. Dios llamó a Josué, lo cogió como líder, aleluya. No fue porque Josué haya hecho una donación, etc. Dios lo cogió por misericordia para ser su líder. Pero de ahí, amén, después de esa bendición que le entregó, ¿qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, amén, porque obedeciendo, reuniendo todas esas cualidades, amén, Dios lo iba a sacar en victoria. Y al final dice, y todo lo que hagas, amén, serás prosperado. Que Dios le bendiga, amén. Santo es el nombre del Señor, amén. Desde ahí, amén, después de la salvación gratis, amén, en la cual dice la palabra de Romanos 9:16, que no fue de quien corrió, de quien alguien hizo algo, una adoración, etcétera, sino de quien Dios tuvo misericordia después de esa salvación, de ese regalo. Después de eso viene otra etapa en la cual muchas veces, amén, se están cometiendo errores, aleluya, falsa doctrina, amén, y en enseñar de que a veces, amén, bueno, obviamente a ese el espíritu de envidia que hay en la iglesia. Santo es el nombre del Señor, porque Dios usa un hermano, una hermanita, y el Espíritu Santo de Dios lo hace hablar de avivamiento, de santidad, de consagración, siendo ejemplo, obviamente. A tiro el enemigo empieza a maquinar la mente de las personas, muchas veces de líderes, amén, y empiezan a decir, no, que esto no es de quien corre, no es de quien se consagra, no es de esto, sino que de quien Dios tiene misericordia. Un engaño, y Dios tenga misericordia, nos ayude para que podamos entender la voluntad plena de Dios, amén. Desde ahí hacia adelante se empieza una carrera de santidad, esfuerzo, valentía, consagración, frutos del Espíritu. Todo esto tiene obviamente su versículo, la cual no lo quise anotarlo, amén, para no alargar mucho esto, amén. Dios le bendiga, Dios bendiga su vida y Dios bendiga mi vida, porque dependiendo lo que nosotros hagamos, vuelvo a reiterar, por la palabra de Dios, dependiendo de lo que nosotros hagamos en su totalidad, amén, lo que Dios nos exige por su palabra, es la bendición que yo voy a tener, es la bendición que la iglesia va a tener, amén, aleluya, para el reino de Dios, amén. Este reino en la cual, amén, tiene que ser un reino valiente. Dice la escritura, los valientes o los violentos arrebatarán el reino. Que Dios le bendiga, amén. Esta transformación paulatina, gradual, no es de un trabajo de uno, amén, no es del trabajo del pastor, amén, o de un líder, amén. Dios solamente por intermedio del Espíritu Santo es el que pone el querer en nosotros, su buena voluntad de buscarle, amén,
de no solamente preocuparnos de 3 horas en la iglesia, de ir 2 veces a la semana a la iglesia, 2 horitas, amén, y se acabó, amén, el espíritu, amén. Esto es algo mucho más allá, esto va mucho más allá de que ir a la casa de adoración, que es bueno, pero dice la palabra de Dios, que dice la Escritura, de que ya no habitaré más en templos de manos de hombres, sino en el corazón del hombre, amén, amén. El poder, la gracia, la unción, el Espíritu Santo, amén, va a depender mucho de lo que nosotros hagamos durante la semana en nuestro hogar, la relación con Dios que tengamos, para que el día domingo la reunión sea una explosión, amén. Vuelvo a reiterar, con la gracia de Dios y conforme a la palabra de Dios, amén. Si queremos el día domingo una reunión hermosa donde la unción de Dios se derrama sobre la iglesia y no tanta emoción, aleluya, amén, sino que el poder, amén, en la evidencia del Espíritu Santo, que son las lenguas, las danzas, los prodigios, los milagros, aleluya. Si queremos ver eso en forma real, eso va a depender de lo que nosotros hagamos en la casa, en nuestros hogares, en la cámara secreta, amén, de la oración. Que Dios le bendiga, amén. Esta transformación paulatina, gradual, no es un trabajo de uno, amén, humanamente. No es un trabajo específicamente de un pastor o líder solamente, amén, aunque también es responsabilidad, amén, de los líderes la consagración de la iglesia, amén, porque ellos son los que están predicando, aleluya. Y muchas veces nos lavamos las manos de que diciendo, no, depende de usted la consagración. Porque si nosotros somos los que entregamos la palabra, nosotros somos los atalayas, aleluya. Así como Dios le dijo a Moisés, escuche, amén, con toda humildad. Dios le dijo a Moisés, amén, Dios le dijo a Moisés, anda y santifica a mi pueblo. Depende de los atalayas, depende de los predicadores, depende de los líderes, la consagración de la iglesia. Y la palabra de Dios lo avala. Amén. Amén. Dejemos de engañar a la iglesia, aleluya. Dejemos de lavarnos las manitos como Pilato. Amén. Y seamos responsables de lo que Dios nos ha entregado. Que Dios le bendiga. Amén. Dura es tu palabra. Dura es tu palabra, dice. Amén. La palabra de Dios. Amén. Cuando los discípulos dijeron, amén, al Hijo de Dios. Pero ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, si tu palabra es verdad, amén, amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que Dios le bendiga, amén, amén. Dios, por intermedio de su Espíritu Santo, hará el trabajo de la santificación, búsqueda y convertimiento. Dios, por intermedio del pastor, con todo respeto, la atalaya, los maestros, los líderes, hará el trabajo doctrinal de enseñanza para la iglesia. Amén. Para que la iglesia pueda entender, amén, de que la salvación solamente fue por gracia y misericordia, y algunos dones que Dios entrega en su soberanía, don de milagro, don de sanidad, amén. Pero hay muchas cosas que la palabra de Dios dice, en una parte de la palabra de Dios, que nosotros tenemos que anhelar los dones espirituales. Amén. En 1 Corintios, si no me equivoco, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que anhelar los dones espirituales. No sé si eso he escuchado en la iglesia. Aleluya. No sé si eso he escuchado hace 1 mes, 2 meses, 3 meses. Anhelar los dones espirituales. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Dios, por intermedio del pastor, atalaya, maestro, hará el trabajo doctrinal de enseñanza para la iglesia. Amén. El Dios de paz os santifique por completo. El Dios de paz nos santifique. Dios es el único que nos puede santificar. Dios es el único que nos puede llevar por un camino verdadero. Aleluya. Por un camino de rectitud, como el verdadero Hijo de Dios. Amén. Con todas nuestras debilidades. Amén.
Si aquí nadie es santo, nadie es más que otro. Amén. La santificación no es para ser más que los demás, no es para pisotear a los demás, aleluya. No es por competencia, sino que es un mandato de Dios para el reino de Dios, para que el reino de Dios sea violento en el espíritu. Amén. No con silbido apacible, como muchas veces se dice en la iglesia. Amén. Porque hubo un servicio suave, hubo un servicio sin presencia de Dios. Amén. Porque no se luchó espiritualmente, tal vez. Amén. En clamor y muchas otras cosas que hay que verla espiritualmente. A veces decimos, Dios se glorifica en el servicio apacible. Creo que hoy día Dios tiene que glorificarse en ese viento recio, amén, que sopló, amén, en el Pentecostés, amén, en el aposento alto, cuando los hombres que estaban ahí orando, gimiendo en el Espíritu, recibieron esa promesa. Que Dios les bendiga, amén. La única y verdadera interpretación que el Espíritu Santo realiza en relación a Romanos 9:16, repito, no fue de quien quiso ni de quien corrió, sino de quien, dice, la única y verdadera interpretación que el Espíritu Santo realiza en relación a Romanos 9:16, y vuelvo a repetir ese versículo, no fue de quien quiso ni de quien corrió, o no depende de quien quiere, amén. Solamente va relacionado con el llamado de Dios, solamente con el llamado, la elección, amén, que Dios le hizo al pueblo de Israel y que nos hizo a nosotros por misericordia, amén. Después de estudiar la forma del llamado de Dios para su pueblo Israel o gentil que somos nosotros, amén, la única forma o método para ver la gloria de Dios, avivamiento, milagro, revelación, dones espirituales, amén, es llevar una vida de santidad, amén, de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, de humildad, amén. Esa es la única forma, amén, en la cual, amén, podemos llegar hacia un nivel espiritual grande, amén. Amén. Desde los inicios de la creación de la humanidad y del llamado del pueblo de Israel hacia la libertad, Dios ha enseñado, ha ordenado a separar la santidad con el pecado. Amén. Y eso está en la palabra de Dios. Amén. Eso está en la palabra de Dios. Desde el inicio de la creación de Dios con el hombre, amén, pasando por el pueblo de Israel, amén, cuando los cogió, amén, los sacó de la esclavitud, amén. Desde ahí, Dios siempre ha tenido, amén, una lectura clara con respecto, amén, a separar la santidad con el pecado, amén. Dios tenga misericordia, amén. Dios ha enseñado, ordenado a separar la santidad con el pecado. En Génesis 2:25, usted tiene recuerdo, cuando Eva y Adán se sintieron pecaminosos, amén, cuando se vieron desnudos por haber desobedecido a la voz de Dios y haberle hecho caso a Satanás el diablo, amén, cuando lo instó, amén, a que comieran del fruto que Dios le había prohibido, amén, ellos pecaron, amén, y de ese momento ellos se sintieron inmundos, pecaminosos, amén, cuando se miraron su cuerpo. Santo es el nombre del Señor, amén, amén. Desde ahí Dios estableció, amén, una separación, aleluya, entre la santidad y el pecado. Porque Dios es santo, 3 veces santo, que Dios le bendiga, amén. En Éxodo 19, amén, y siempre se me va a venir a la memoria este versículo, cuando Dios le dijo a Moisés, anda, baja y santifica a mi pueblo, porque yo descenderé. ¿Se da cuenta? Amén. Se da cuenta que Dios siempre nos va a instar a esa búsqueda, amén,
a esa relación con Dios, amén, a esa consagración, a separarnos del mundo, amén. Que Dios le bendiga. Y no es algo, como decía anteriormente, una competencia que yo haga por los demás, amén, sino que porque la palabra de Dios me ordena. Que Dios le bendiga, amén. En Levítico 10, 9 al 11, amén, Dios, amén, le aclara la relación que los sacerdotes tenían que tener, amén, con el Santo de Israel. Consagrarse, amén, no beber vino ni sidra, amén, porque, aleluya, el pan sagrado iban a tener que entregar para poder discernir entre lo santo y lo profano. Que Dios les bendiga, amén, amén. Entonces, amén, como vuelvo a insistir, amén, ¿cómo no vamos a correr? Amén. ¿Cómo no vamos a ser diligentes? Amén. Si le estamos trabajando al Dios Todopoderoso, al Dios Santo, 3 veces santo. Amén. Tenemos que ser un hombre de Dios, amén, intachable, amén. Tenemos que ser una iglesia, como dice la palabra de Dios, amén, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes. ¿Y cómo vamos a anunciar las virtudes? Amén. Con labios inmundos. ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes? Con nuestros ojos pecaminosos. ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes de quien nos llamó a su luz admirable? Con un corazón inmundo. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. En 2 de Crónicas 7:1. Amén. Ahí habla la palabra con respecto a cuando descendía la gloria de Dios sobre el templo de Salomón. Pero antes de eso, Dios, amén, en el Espíritu hacía que Salomón orara por el pueblo de Israel, amén, para que intercediera por su pecado, amén, y ahí descendía la gloria de Dios sobre el templo, amén. Se da cuenta que todos estos versículos nos dan a entender, amén, de que, amén, nosotros tenemos que correr esforzado a entrar por la puerta angosta, dice la palabra de Dios, amén. Y así hay muchos versículos que nos dan a entender de que este evangelio es de esfuerzo, de consagración, de temor, de obediencia, amén. En una parte dice la palabra de Dios, 1 Timoteo, si no me equivoco, o en Corintios, dice, amén, santo es el nombre del Señor, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Se da cuenta? Que Dios le bendiga, amén. La santidad no es una competencia. La santidad no es una orden del pastor o líder. La santidad no es una moda que pasa. Es un mandato, obligación, deber que Dios establece en su palabra para su pueblo, iglesia, líder. Muy en especial para los que predican, nosotros los que predicamos, amén. Entonces que alguien me venga a decir con toda humildad, amén, o que alguien ande predicando por ahí, amén, amén, y diciéndole a un hermano que Dios le pone el querer, amén, de buscar el rostro de Dios, de consagrarse, de hablar sobre la consagración, la santidad en el Espíritu, siendo ejemplo, y decirle, hermano, esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia para usarlo, es una mentira del diablo. Aleluya. Que Dios me llene de su gracia y que Dios lo llene de su gracia a usted. Aleluya. Para que por intermedio de la oración Dios nos revele la palabra de Dios como tiene que ser. Amén. Sin confusión. Como dice en San Juan la palabra de Dios, en San Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Que Dios le bendiga, amén. Amén. Dios le dijo a Moisés, santifica a mi pueblo. Dios ordenó a Jeremías a santificar a Israel. Cuando Dios le dijo a Jeremías, amén, te he puesto para edificar, te he puesto para destruir el pecado, te he puesto para santificar, amén, y decirle al pueblo de Israel, amén, que se vuelvan
a mí, santo es el nombre del Señor. Amén. Y así Dios a Pablo también. ¿Qué le dijo Pablo? Dios cuando llamó al apóstol Pablo, amén, Dios no lo llamó porque él era un doctor de la ley. Dios no lo llamó porque él tal vez hacía donaciones cuando él era jefe ahí en el pueblo romano, etc. Dios lo llamó por misericordia, solo por gracia. Amén. Le entregó ese regalo Dios a Pablo, al apóstol Pablo. Pero ¿qué después le dijo Dios al apóstol Pablo? Te he llamado, amén, pero tú vas a saber cuánto es padecer por mi causa. Aleluya. ¿Y qué más le dijo? Habla y no calles. Santo sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Dios le dijo a Moisés, santifica a mi pueblo. Dios ordenó a Jeremías a santificar al pueblo de Israel. Dios le ordenó a Pablo, amén, a doctrinar con verdad, con amor, a muchas de las iglesias que Dios le había entregado. Amén. Hoy Dios por su palabra nos ordena en Romanos 12:1. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Y me gusta mucho este versículo. Este versículo como que es un versículo, amén, que resume, amén, todo lo que uno tiene que hacer para que Dios nos use, para que Dios nos dirija, para que Dios nos revele su palabra. Amén. Dice en Romanos 12:1, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. No tenemos que sacrificarnos, no tenemos que correr, no tenemos que ser diligentes en las cosas de Dios. Amén. Y que nos vengan a decir, amén, hombres turbados, amén. No, esto no es de quien quiere, no es de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Un engaño. Simplemente, amén, el enemigo, amén, pone espíritu de envidia para que ese varón, esa Dorcas, esa señorita, empiece a bajar su nivel espiritual. Amén. Porque muchas veces Dios levanta a su hombre en la iglesia espiritualmente y como que son un peligro para la iglesia. Aleluya. Amén. Como que son un peligro para la iglesia porque, amén, un hombre consagrado a Dios, Dios le va a revelarle su palabra, Dios le puede darle el don de discernimiento, vista espiritual, para que vean todo, muchas veces las cosas que suceden en la iglesia, en las reuniones. Amén. Dios nos ayude. Santo es el nombre del Señor. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. No se turbe vuestro corazón. Amén. Sobre la enseñanza o doctrina que hoy en día, lamentablemente, amén, el enemigo está levantando. Amén. En el mundo entero, en las iglesias. Amén. Una cosa, mire, aleluya, anoté esto por la gracia de Dios solamente. Amén. Una cosa es la soberanía de Dios, amén, con su autoridad, poder que Él tiene, y Él que hace, y decir que Él hace como Él quiere. Y otra cosa es la preparación constante que tiene que tener el Hijo de Dios o iglesia cuando Dios lo use. Amén. Dios no usa un vaso sucio. Dios no usa un vaso sucio. Amén. Ahora, Dios es soberano. Amén. Y Dios en su momento, en cosas puntuales, en momentos puntuales, Dios ese vaso lo limpia y lo hace trabajar por amor al pueblo de Dios, por amor a un alma. Amén. Amén. Pero no podemos decir Dios es soberano, Dios hace como Él quiere, por lo tanto no necesitamos tanto de consagrarnos a Dios, etcétera, etcétera. Amén. Dios nos ayude. Amén. Una cosa es decir, Dios tiene el control de todo, o que Dios tiene que hacer, que muchas veces decimos, muchas veces se escucha, hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y Dios tiene que hacer, muchas veces se escucha eso en la iglesia. Amén. Y otra cosa es no obedecer a la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9, donde dice que vosotros sois
real sacerdocio, linaje de Dios, amén, pueblo santo, amén, que Dios tenga misericordia, amén, amén, preparado en oración, en ayuno, en palabra de Dios, para ser usado, amén. Una cosa es decir, Dios mandará un avivamiento en su tiempo, que muchas veces he escuchado en la iglesia, con todo el respeto, a veces se escucha por grandes líderes en la iglesia. No, Dios mandará un avivamiento en su tiempo, amén. Una cosa es decir eso, y otra cosa en el Espíritu es, amén, pedir, buscar, anhelar el avivamiento, amén, los dones espirituales, amén, oración, gracia de Dios, amén. Santo es el nombre del Señor, que Dios le bendiga, amén. Vuelvo a reiterar, una cosa es decir, Dios mandará un avivamiento en su tiempo, amén. Muchas veces nos lavamos las manos también, amén, con la debilidad, con el poco, con la poca diligencia que hay en nuestro corazón, amén, de avivar esto tan hermoso, de pedir esto tan hermoso, amén, porque acuérdese cuando Dios le profetizó, o Joel profetizó, amén, sobre que derramaría Dios de su Espíritu Santo sobre toda carne, aleluya, amén, pero dice la palabra de Dios en ellos, dice la palabra que los hombres estaban todos unánime, orando y gimiendo, amén, esperando el avivamiento, esa promesa del Espíritu Santo, amén. Estaban pidiendo que se hiciera efectivo esa promesa que Dios había entregado, aleluya. Por algo dice la palabra de Dios, amén, el que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se me abrirá, amén. Se van a abrir las ventanas de los cielos y Dios va a derramar de su Espíritu Santo, amén. En una parte dice la palabra de Dios en San Juan, amén. Nosotros, siendo hombres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Qué más nuestro Padre que está en los cielos nos dará de su Espíritu Santo si le pedimos? No pidiéndole algo material, no pidiendo un cargo, sino que pidiendo de su Espíritu Santo. Él no nos va a dar, si es lo que necesitamos, es lo que yo necesito para poner las manos sobre ese enfermo, es lo que yo necesito para que Dios me revele su palabra, amén. Que Dios nos bendiga, amén, amén. Una cosa es decir, Dios mandará un avivamiento en su tiempo. Otra cosa es no pedir, amén, buscar, anhelar los dones espirituales, amén. Unción, gracia, amén, en forma individual, solo o en forma grupal, amén, por un líder. Que Dios le bendiga, amén. Decir que la unción de Dios, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo no es de quien quiere o de quien corre o de quien ayuna más o ora más o se humilla más. Es un engaño terrible, es una falsa doctrina, es una mediocridad, es una visión errada, es una envidia espiritual, amén. Si la Sagrada Escritura, mira hermano en Cristo, iglesia de Dios, si la Sagrada Escritura me dice a mí y le dice a usted y le dice a los líderes, amén, esforzaos a entrar por la puerta angosta, amén, aviva el don del Espíritu, no embriaguéis con vino en la cual es disolución, esforzaos en la gracia de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, amén. Presentaros vuestro cuerpo en sacrificio vivo, como le dije antes, Romanos 12:1, amén. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, amén. Santo es el nombre del Señor. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, amén. Y así muchos versículos en la cual a mí me demanda sacrificio, búsqueda, amén, diligencia en este reino hermoso espiritual. Por eso que no vemos la gracia de Dios. Por eso que las reuniones cuesta un mundo, para que las reuniones tomen un nivel espiritual adecuado. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Mi hermano,
líder. Dios es justo. Dios no me va a bendecir a mí si yo soy flojo, si yo desprecio la gracia de Dios. Dios no me va a bendecir a mí, aleluya, si yo no obedezco, ignoro la oración, ignoro el ayuno, ignoro los dones espirituales. Dios no me va a bendecir a mí. Dios no va a bendecir a una iglesia, amén, que ignora estas cosas. Tal vez la misericordia de Dios, de la cual abusamos, Dios va a tener misericordia y un poquitito de emoción, un rocío pequeñito del Espíritu Santo. Amén. Pero con eso nos llenamos la boquita diciendo, vimos la gloria de Dios, vimos la gloria de Dios en la vigilia. Y solamente un chispazo, emoción, amén, escuchando alabanzas que hablan sobre las bendiciones espirituales, escuchando alabanzas que hablan sobre las promesas de Dios, amén. Que Dios tenga misericordia, amén, amén. ¿Nos consagramos a Dios o vivimos en pecado? ¿Puede o acaso? Mire, amén, con respecto a estos versículos que nos hablan sobre el esfuerzo, que nos hablan sobre la santidad, el temor, la obediencia, amén, amén. ¿Nos consagramos a Dios o vivimos en pecado? Una de las dos cosas, amén, una de las dos cosas, amén. Dice la palabra de Dios, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce o agua amarga? Amén. Dios tenga misericordia de mi vida primeramente y del pueblo de Dios. Amén. Pero siempre he dicho, amén, con la gracia de Dios, que hay un remanente en esta tierra que se guarda para Dios. Hay un remanente en la iglesia, un 5%, un 10% que se guarda para Dios, que siente la presencia de Dios en la iglesia, amén, que va a luchar espiritualmente, amén, a las reuniones. Pero hay un gran porcentaje de la iglesia, lamentablemente, amén, que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Por eso que no hay una efervescencia espiritual, amén, grande en la iglesia, amén, porque uno o dos hermanos es imposible, amén, que aviven la iglesia en forma general, amén, amén. Que Dios le bendiga, amén. Mientras más búsqueda, consagración, mayor poder. Santificado y Jehová hará maravilla, Josué 3:5, amén. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se le abrirá, Mateo 7:8, amén. ¿Quién de vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a nuestros hijos? ¿Qué más nuestro Padre nos dará de su Espíritu Santo? Mateo 11, amén. Mientras más oración y ayuno, más poder, unción, amén. Escuche bien, mientras más oración y ayuno y palabra de Dios, amén, habrá más poder, más unción. ¿Por qué le digo? Porque en Romanos 12:1, mire, vamos a leer, con esto vamos a terminar con la gracia de Dios. Romanos 12:1 dice, mire lo que dice la palabra de Dios, amén. Y esto resume todo lo que por la gracia de Dios, Dios me ha entregado, amén, para su vida, amén. Si tal vez en su vida, amén, está en este error y le enseñaron humanamente, amén, de que este versículo, la cual dice que no es de quien quiere ni de quien corrió, sino que de quien Dios tiene misericordia, que le han dicho de que eso tiene relación con la búsqueda, amén, que no hay que consagrarse mucho a Dios, no hay que buscar a Dios para que Dios no use. Es una mentira del diablo, amén. Miren lo que dice Romanos 12:1, dice, así que hermano, os ruego, miren lo que dice la palabra de Dios, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Y es lo que el diablo nunca va a querer en la iglesia, aleluya. Es lo que el enemigo nunca va a querer en la iglesia. Por eso que levanta hombres engañadores, dando a entender de que no es necesario ayunar, de que no es necesario buscar tanto rostro de Dios,
porque Dios es soberano, porque Dios hace como Él quiere. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, porque nuestras armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de fortaleza. Aleluya. El enemigo levanta fortaleza, maquinando la mente para que el poder de Dios no crezca en la iglesia. Que Dios le bendiga. Dice, no conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Buena voluntad de Dios. Amén. Agradable y perfecta. Que Dios le bendiga. Amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. Estamos terminando. Amén. Mientras más humillación, arrepentimiento, habrá más revelación, respuesta y sanidad. Segunda de Crónicas 7:14. Un versículo muy recurrente que siempre con la gracia siento de decirlo. Amén. Y obviamente siendo ejemplo yo, por la gracia de Dios, humillándonos. Amén. En este secreto que tengo en mi hogar, en este estudio, orando. No siendo el más santo, con debilidades, como fue Elías. Elías, un hombre sujeto a pasiones, pero Dios lo llenaba de su gracia. Amén. Y hacía prodigio milagro. Amén. Amén. Dios da más gracia a los humildes. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:6. Y rechaza a los soberbios. Amén. A los que hacen su propia voluntad, a los que maquinan la palabra de Dios, a los que moldean la palabra de Dios. Dios los mira de lejos. Amén. Que Dios tenga misericordia. Mientras más nos alejamos del mundo, televisión, música, amistades, amén, más gracia y poder. Santiago 4:8. Ahora la palabra de Dios. Oh almas adultas, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Y más abajo dice la palabra de Dios, que Dios nos anhela celosamente. Amén. Que Dios tenga misericordia. Amén. Consagrarse a Dios no es ser competente entre vosotros mismos o con el compañero. Consagrarse a Dios no es ser envidioso o tener un concepto más alto que del otro. Consagrarse a Dios no significa ser más santo, amén, que el compañero. Amén. Consagrarse a Dios es conocer verdaderamente la voluntad de Dios. Es agradecer con eso las bendiciones recibidas por Dios. Es reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es consagrarse a Dios. Eso es ser diligente. Amén. Es entender el mensaje de Dios. Es entender el sacrificio de Dios en la cruz. Es entender lo bien que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Las bendiciones espirituales y las añadiduras que Dios nos ha dado por misericordia. Amén. Es entender que su palabra es santa, sagrada, y que nosotros tenemos que estar a la altura de ella. Amén. Es dejar que el alfarero trabaje en nuestros corazones. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga grandemente su vida. Que Dios siga solamente por la gracia de Dios, y Dios poniendo, vuelvo a insistir, el querer como el hacer de su buena voluntad en mi vida, para buscarle con todas las dificultades, para buscarle con todas las pruebas, amén, los aborrecimientos que vamos a tener en el mundo, de nuestra familia, que podamos, amén, buscarle con todas nuestras imperfecciones, pero Dios conoce la intención del corazón, y Dios no es deudor de nadie. Usted le trabaja a Dios, usted se consagra a Dios, usted es diligente, amén, en la obra de Dios, amén, y Dios le va a bendecir. Dios le va a aprobar su trabajo, amén, y usted va a ver la gloria de Dios. Tal vez no necesariamente en un púlpito, y Dios bendiga a todos los que trabajan en los púlpitos, predicadores, etc. Pero dice la santa palabra de Dios, amén, santo es el nombre del Señor, ora en secreto,
y Dios te va a recompensar en público. La honra, la gloria sea para mi Dios, suprema alabanza y gracia por compartir, amén, este momento, amén, de edificación, amén, con este humilde servidor, para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén.